Hola, bienvenidos. ¿Cómo están? Yo soy Lorena Tasca, la otra profesora de este primer semestre de 2021 con herramientas digitales 1. Si estamos aquí es porque estamos en la segunda ruta y eso significa que ya vieron esta clase de la primera ruta. Es importante estar ahí, haber visto eso para tener como más conciencia histórica sobre lo que vamos a revisar hoy. Así que espero que ya hayan estado acá, le hayan dejado su me gusta a la profesora Andrea, hayan dejado sus comentarios y siendo así, vamos a ver acá, vamos con nuestra clase que es la ruta 2. Esta segunda ruta va a estar enfocada en desarrollo de Internet, segunda parte. Y también aprovecho para presentarme, pues claro, ya los de mi sección me conocen, la sección de Andrea a lo mejor no. Soy Lorena Tasca, profesora de Licey hace ya creo que 2 años y medio, 3 años. Aunque en estos días sacando cuentas creo que tengo más clases en el cuerpo en esta modalidad, en modalidad pandémica. Y soy periodista venezolana, ya tengo 7 años en Chile y siempre he estado muy enfocada en temas digitales. Actualmente trabajo en una organización que se llama Elige Educar, que estoy ahí desde que se buscó transformar el proyecto de la organización en un proyecto de un medio digital de educación. Ya después tendremos mucho más tiempo para hablar de esto. Con Andrea tenemos pensadas varias actividades donde nos encontremos y se encuentran los dos cursos. Así que vamos a la materia. Pero antes de empezar aquí en materia, les tengo que dar algunos... Ya, vamos a poner mejor aquí la cámara que la estoy atravesando. A veces voy a tener algunos inconvenientes gatunos, así que de antemano pido disculpas, ya que ya llevamos un año en pandemia, un año en que, bueno, conocerán personas que son padres, los hijos se les atraviesan. En mi caso son 3 gatos que se los quiero presentar de una vez para que ya nos familiaricemos con ellos. Primero está Benji, que es blanco, gris, pelo largo, tiene 4 años, y le encanta hacer cosas como sentarse en mi computador, sentarse en la silla, y ser parte de mis reuniones o clases. En la foto que ven a la izquierda, justamente estaba en una clase y él decidió que, bueno, él tenía que estar ahí presente. Eh, la otra, que seguramente se atravesará en algún momento, es Bruna, blanquita, con manchitas negras, pelo cortito y sumamente cariñosa. Estas son fotos de mi pareja en una reunión súper importante con una gente de la FIFA y demás. Y bueno, aquí ella decidió también atravesarse. Em, y otras veces la he tenido que cargar mientras estoy en reuniones, maulla, es bastante querendona. Y esta es una invasión pandémica que tuvimos durante la pandemia. Un día salimos a caminar, de las primeras veces cuando ya salimos de la cuarentena, y se nos vino encima esta gata que estaba chiquita, sucia, embarazada y bueno, es bastante malandra, es muy malandra, es la que más se atraviesa, la que más se pone en todos lados, la que ha hecho que me he tenido a veces sin querer, ella me saca de reuniones o clases, me hace detener grabaciones, etcétera. Aquí también la ven, siempre al lado de mi computador y también encima de los libros que estoy leyendo. La última foto es justamente de un libro del que vamos a hablar hoy, que es la convergencia cultural, que ya vamos a entrar más en detalle a eso. Ahora, para ir directo, sí, directo a los que nos une acá, es que más allá de darles, porque ya bien les adelantamos que este es un ramo, si se quiere, bastante teórico, pero bueno, a nosotros nos parece que es bastante entretenido, porque hay todo un mundo acá, hay muchas cosas que reflexionar, analizar, y ya más adelante, espero que nos sigamos viendo en herramientas 2, vamos también a analizar todos los cambios que hay también en la profesión, ¿no? Y por eso el objetivo que tiene
esta unidad, esta clase, es que vamos a reflexionar sobre los efectos de la convergencia digital en el periodismo y bueno, cuáles han sido sus ventajas, sus dificultades y cuáles son todas esas reflexiones pendientes que tenemos, que creo que estar aquí en esta modalidad, también todos los cambios que se han visto en lo digital gracias a la pandemia, también hace que sea bien interesante estar en este momento reflexionando con ustedes sobre eso. Y así que ya nos conectaremos, espero que sean parte, que les interese esto, que les genere curiosidad, porque si bien empezamos por esto, por este lado como más teórico, es porque muchísimos de ustedes, muchísimas de ustedes están pero muy familiarizados con esto, con estar en este mundo digital y especialmente después de la pandemia. Pero tenemos que irnos un poco atrás y también usar y estar en este mundillo digital, reflexionando un poco, siendo más inteligentes, pues estamos en una escuela de periodistas, ustedes son futuros periodistas, y periodistas que en buena medida, seguro, me atrevo a decir casi que un 90% van a tener una salida laboral en espacios digitales, ¿ya? Dicho eso, me imagino que la primera pregunta que les viene a la mente es preguntarse, bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de convergencia digital? Poco a poco vamos a ir armando esa respuesta. Antes que nada, seguramente ya han escuchado hablar de él, de Marshall McLuhan. Fue un gran visionario en su momento, un profesor, filósofo, erudito canadiense, em, y fue en los años 70 un gran visionario de esto, de lo que podemos llamar una aldea global. Él fue una de las primeras personas que dijo que por ahí venían unos medios electrónicos que venían a cambiarlo todo. Em, y que este mundo electrónico, esa cosa que todavía no se llamaba Internet, porque parece que ya cuando nos acercamos a los 90, en 1991 que sale el primer sitio web, cuando nos acercamos a los 90 es que ya empezamos a familiarizarnos más con este concepto de Internet. Ya ahí vieron varias cosas, como varios pasos históricos en esto de Internet, pero él fue uno de los primeros que dijo, más allá de decir que el medio es el mensaje, es que empezó a hablar cómo iba a cambiar la comunicación, cómo se iba a transformar gracias a estas nuevas cosas que estaban pasando y cómo iba a cambiar la velocidad de las comunicaciones con esto. Y gracias, aquí no se está viendo el video, pero gracias a Marshall tenemos a Henry Jenkins, que Henry Jenkins aquí, este es uno de los videos que quiero que, no es este ya lo vieron, de los que quiero que vean, que si bien habla de clase media acá, es un poco lo que pasa con la cultura, la convergencia cultural. Vamos aquí hay una parte. Aquí hay muchas cosas, o sea, todo lo que dice en estos 5 minutos Henry Jenkins acá, que Henry Jenkins es estadounidense, sociólogo, un tipo muy importante cuando hablamos de las comunicaciones digitales, y especialmente lo que ha estado pasando con los medios, gracias a esto. Si ven este video, aquí van a ver casi que como un resumen de muchas cosas que vamos a discutir durante este semestre. Y por eso después de este video, lo que realmente me interesa, que uno de los primeros materiales que les voy a mandar a leer es justamente de este libro, aquí estamos, no está en digital, lo tengo acá, pero yo tengo un link donde está en PDF, la primera parte que deseo que lean. Y aquí cuando hablamos de la convergencia cultural es cuando empezamos a entrar en esto que ahora llamamos la convergencia digital. Que para decirlo en simple, la convergencia digital es un paradigma como es la convergencia donde se están uniendo la tecnología y la transformación de la cultura. Entonces, por eso hay que tener muy claro que cuando estemos hablando acá de convergencia digital o cuando se habla en general de convergencia digital, esto no corresponde únicamente con la interconexión de los canales de distribución, hablemos de plataformas, ni de las tecnologías, es el proceso de transformación cultural que esto tiene. Que si bien creo que la discusión más reciente que podemos tener con cómo ha transformado culturalmente lo digital, la tecnología, Internet,
es con las redes sociales. Tenemos ya tiempo viendo lo que está pasando con las redes sociales. Este, y también hay que tener en cuenta que todo esto pasa siempre que estemos observando cuáles son las posibilidades de acción que tenemos. Qué cosas podemos hacer en estas plataformas. Por eso, una de las primeras, o sea, son 20, si no me equivoco, son, a ver, no son más de 15 páginas, y en verdad es un texto entretenido. No, no les voy a mandar a leer todo este libro, no. Lo que me interesa ahora, de este momento, es que lean, después de terminar esta clase, la introducción de este libro, Convergencia Cultural, que es un libro que, fíjense que este libro es de 2006 y tiene, hay unos análisis tan buenos que siguen siendo vigentes. Y fíjense, traten de recordar en 2006 en qué estaban ustedes, qué estaban haciendo y digitalmente cuál era su interacción digital. Ya después nos podemos ir a más al detalle de la historia de las redes sociales, entender que como este primer boom de las redes sociales con Facebook y Twitter, por ejemplo, fue en 2006, pero si nos vamos muchísimo más atrás, en 1996 salió la primera red social que se llama Six Degrees. Pero antes de seguirlos aquí atormentando con tantos detalles, y no se me mareen, y no le den pausa, y no se vayan de acá, les quiero primero leer, es como dos parrafitos acá que son importantes, y lo que les digo, esta es la introducción que se llama Adoración en el altar de la convergencia. Y hay un intertítulo que dice El profeta de la convergencia. Entonces dice, si la revista Wired declaró a Marshall McLuhan santo patrón de la revolución digital, bien podríamos describir nosotros al reciente politólogo del MIT, y Neil de Sola Pool, que es un tipo que siempre nombra mucho Henry Jenkins como el profeta de la convergencia mediática, porque este fue el primer personaje que habló, o sea, realmente fue uno de los primeros libros que salió para allá en 1980, que hablaba del concepto de convergencia como una fuerza de cambio en el seno de las industrias mediáticas. O sea, fue uno de los primeros en mencionar que lo digital, que lo tecnológico podía realmente cambiar nuestra forma de consumir, ¿ya? Si bien se dice que McLuhan dijo esto, él fue uno de los primeros que escribió un libro sobre esto. Y de hecho en ese libro de, de Itiniel de Sotapool, dice, un proceso llamado convergencia de modos está difuminando las líneas entre los medios, incluso entre las comunicaciones entre dos puntos, como el correo, el teléfono y el telégrafo. Miren lo que estamos hablando en esa época. Y las comunicaciones de masas, como la prensa, la radio y la televisión. Un solo medio físico, ya se trata de tres cables o de ondas, aquí pueden recordar algunas cosas que quizás le mencionó el profesor Andrea, puede transmitir servicios que en el pasado se proveían por cambios separados. Inversamente, un servicio provisto en el pasado por un medio determinado, ya sea la radio, la televisión, la prensa o la telefonía. Hoy puede ofrecerse por varios medios físicos diferentes. Por consiguiente, se está erosionando la relación de uno a uno que solía existir entre un medio y su uso. Y fíjense acá que aquí todavía, igual aquí hay casos muy interesantes de cosas que pasaron y se difundieron por internet, y cómo transformaron cómo pasó cuando llegó esta noticia o los casos a los medios. Pero fíjense aquí, todavía no tenemos, ay, ¿qué pasó acá? Aquí no tenemos todavía eh, las redes sociales. En esto que les mencioné ahora, no estamos hablando todavía de redes sociales. Con la llegada de las redes sociales, ya ahí les mencioné algunos datos de qué pasa con las redes sociales, cuando empiezan a surgir las redes sociales, además de surgir una nueva forma de comunicarnos, de conseguir información, también transformaron cómo los medios empezaron a distribuir su información. Esto también se los voy a dejar, esto es un estudio, salió en 2017, que básicamente hace un análisis de cómo Silicon Valley, donde está Facebook, por ejemplo, que tiene, pero la hegemonía de las redes sociales, que lo tiene todo, que tiene WhatsApp, que tiene Instagram, transformó la forma de distribuir los medios. Fíjense como aquí del lado izquierdo hay varios medios. Estos, claro, estos son estudios muy de Estados Unidos también. Aquí, ojo con una cosa, siempre
hay muchas cosas que vamos a estar mirando de Estados Unidos porque ahí es donde empezó todo. Todos los primeros que vieron este tema de la convergencia digital, donde salen las primeras redes sociales, es Estados Unidos, algunos casos en Canadá. Pero cuando hablamos por ejemplo, de todo este mundillo digital, cuando hablamos de marketing digital, de todo esto, hasta desde el lado más profesional en lo digital, todo surge, es primero en Estados Unidos, ¿ya? Entonces, por eso todos los medios que vienen a la izquierda son medios estadounidenses y los puntitos verdes es otras plataformas donde distribuyen su contenido. Y también son la cantidad de publicaciones, los numeritos que están abajo, la cantidad de publicaciones totales que estaban haciendo por día. Entonces, fíjense como de una noticia tienen que generar distintos contenidos, muy distintos entre sí para distribuirlo en distintas partes. Eso me recuerda mucho, este, aquí yo no quiero ser autorreferente, pero igual a veces es interesante fijarse cómo se ha ido transformando también la profesión de uno, cómo se ha ido transformando el periodismo, porque eso lo hace a uno situarse mejor con estos contextos, con estas experiencias, más allá de estarle yo aquí hablando únicamente desde lo teórico. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo, cuando estos ya estamos hablando de 2010, 2011, yo llegué a trabajar en uno de los principales medios como muy tradicionales de Venezuela que se llama, uy, tuvimos ahí una baja de luz, esta vez no fueron gatos, eh, que se llama El Universal, el diario, y en su momento ese diario fue uno de los primeros de estar como muy conscientes de que ya no se trataba simplemente de publicar en papel y tener un sitio web bien bonito, sino que también tenían que difundir contenidos de otras formas por, otra, por otras vías, por otras plataformas. Entonces, cuando yo llegué, mi contrato y una de las primeras cosas que me dice es que tengo, además de ser la periodista, yo escribía de música en ese entonces en ese diario, además de escribir de música, yo tenía que estar consciente que cuando fuera algún evento, tenía que pensar el contenido, cómo se iba a publicar en Twitter, cómo se iba a hacer, qué tipo de imágenes, qué tipo de información, porque las coberturas de minuto a minuto se hacían mucho por Twitter, porque en ese momento Twitter era como la red social más usada en Venezuela también y se mantiene así, y eso porque es una red social que no requiere mucha velocidad de internet, que ya vieron cómo está el tema de la velocidad de descarga y demás en Venezuela en comparación con Chile. Y además yo tenía que pensar en los contenidos para estar nutriendo la sección de música en el sitio web. Entonces, fíjense, tenía que estar como escribir para el papel, ver qué cosas podían nutrir el sitio web. En eso también trabajar de la mano con un equipo multimedia, que ellos me ayudaban a hacer videos o a hacer como cosas más interactivas. Y pensar en ese momento solo Twitter cuando tenía algún concierto o alguna cobertura internacional, que a veces me tocaban coberturas internacionales, cómo se iba a hacer el minuto a minuto de ese evento. Ya después, aquí hay otra historia, cuando llegué acá a trabajar en el Mercurio, me aburrí muchísimo porque solamente me tocaba pensar en el papel. Fue una de las personas que les rogó, trabajé un tiempo en Weekend, de que les rogó que por favor tuviéramos al menos Twitter, pero ya esa es otra historia, podemos hablar de eso más adelante. Pero vean, hay varios, yo les voy a dejar el estudio, pero hay varios ejemplos de que miren como, por ejemplo, el New York Times tuvo una época en que, entonces estamos hablando en 2017, de una publicación, en 7 días lo iban distribuyendo por 9 plataformas, y eso da un total de 1.660 posts en Snapchat, Instagram, Pinterest, LinkedIn, Facebook, Tumblr, en el momento que le iba muy bien a esta red social, así, en distintas redes sociales. Y algo que pasa muy interesante ahora con el New York Times es que ellos ahora cambiaron totalmente la lógica, esa es otro inciso, tanto Andrea como, ahí voy a meter a Andrea en esto, como yo, siempre vamos a poner mucho ejemplo el New York Times, porque en el área digital es bien interesante y bien inteligente lo que están haciendo, pues precisamente desde 2010, no, un poquito, desde 2018, ellos están en una onda de, no están como fijando que todo su contenido venga solamente de redes sociales, han aprendido a estudiar mejor
a su público y entender como qué te gusta y en función de eso hacerte como una curatoría de contenido en función de lo que a ti te interesa. Pero ya esa es otra cosa, yo creo que esto lo vamos a ahondar muchísimo más en herramientas 2. Y vean también aquí en el ejemplo de CNN, todas las plataformas, mucho más plataformas para difundir la información que el New York Times, y vean, un total de 2.814 posts en 7 días, ¿ya? Entonces, es interesante ver cómo cambió en los medios las formas que difundimos, ya no simplemente a lo mejor, yo sé que ustedes deben estar más acostumbrados en esto, también yo quiero que cuando nos juntemos, en algún momento también esta actividad conjunta que vamos a hacer con Andrea, también hablemos de esto, pues seguramente ustedes están muy acostumbrados como a enterarse de cosas por las redes sociales, pero antes no era así, antes era, uno tenía como sus medios de confianza, revisabas esto, ibas directamente al papel o ibas directamente al sitio web, este, mm, y así en los inicios de esta convergencia de medios con redes sociales, era como, ya tenemos esta publicación, era como simplemente lanzar por ahí también como, escribimos esto, no estaba todo ese proceso de tener que pensar también en nuevos contenidos. Bueno, como por ejemplo ahora con la llegada de TikTok y el alcance tan tremendo que ha tenido TikTok, que muchas marcas están pensando y empresas, organizaciones están pensando ya cómo estamos presentes ahí, ya que y especialmente mucha gente joven, lo que llaman generación Z, que están ahí presentes. Entonces, cuando hablamos de convergencia digital, este es un concepto que no es único, que se atañe a una sola época, como algo de los 90 a los 2000, no. Pues, siempre digo que la convergencia y la convergencia digital es algo que está en constante desarrollo. Y un momento que creo que ha cambiado muchísimo este concepto es especialmente el momento que estamos viviendo. Ya aquí estamos, ya tenemos un año en pandemia, nuevamente encerrados con los casos ahí creciendo, pero em, hay varios puntos aquí que quiero que después ustedes también analicen porque actualmente hay una competencia entre plataformas para lanzar productos, y bueno, toca también ir analizando las distintas audiencias que hay en estas plataformas, ir entendiendo las ventajas de cada plataforma. Es difícil de evaluar y el retorno de esta inversión de tiempo a veces es inadecuado, porque sobre todo esto hablando de medios, ustedes podemos ir buscando como estudios, los hay, pero el tema de informarse por redes sociales cada vez está pasando menos, como que la gente está entrando ahí más para distraerse. Quizás en el caso de ustedes que están en esto de ser periodistas, seguramente tienen otro ojo con las redes sociales, pero hay más una asociación de distracción con estas otras plataformas. También tenemos que, eso es una cosa que tenemos que ir observando, que definitivamente las influencias de las plataformas sociales moldea al periodismo. Algo que tenemos mucho tiempo hablando de 2016 con más fuerza, porque existen las fake news o las noticias falsas, existen desde hace muchísimo más tiempo. Es algo que han obligado a las plataformas sociales, a las redes sociales, a asumir una mayor responsabilidad. Creo que un caso muy puntual que da para estudiar es lo que pasó a principios de enero de 2021, cuando lo que pasó en el Capitolio de Estados Unidos y la situación de que empezaron a cancelar las cuentas a Donald Trump, que ahí también hay una discusión interesante si era lo que debían hacer o no. eh, Porque se supone que hay, bueno, libertad de, ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra. Hay libertad para decir lo que uno quiera, libertad de discurso, de expresión. Y otra cosa que hay que tener en cuenta, que vamos a entrar en más detalle más adelante con esto, es que las plataformas se basan en algoritmos para ordenar y orientar el contenido. Eso lo tenemos que tener muy claro. Y eso es porque todas estas plataformas, desde Google hasta TikTok, no han querido invertir en edición humana para evitar el costo de la percepción de sesgo. Y los algoritmos son los que nos terminan encerrando en burbujas de información y a veces no estamos tan conscientes de lo que pasa más allá de lo que a nosotros nos gusta y nos interesa.
Y mientras que las noticias pueden llegar ahora, gracias a esta plataforma, a más gente que nunca, por primera vez las audiencias son más pequeñas, son más segmentadas, y estamos hablando cada vez más de audiencias de nicho, porque no sabemos, o sea, hay un tema de cómo se manejan los datos, y cómo te llega la información, que tiene que ver mucho en función de tus intereses. Más allá de eso, no te vas a enterar. Esto tiene que ver mucho, o sea, algoritmo y data tiene que ver muchísimo. Entonces, una gran pregunta que nos podemos hacer, que aquí quiero que se queden con esa pregunta ustedes, y después cuando nos juntemos en la próxima conexión, tanto con la profesora Andrea y los de mi sección conmigo, es si las plataformas digitales están transformando el periodismo. Yo creo que ya les di varias respuestas acá, pero una cosa que me interesa, históricas, que me interesa comentarles, es que cuando pasó, bueno, Donald Trump, fake news, cuando, bueno, todo el tema de Cambridge Analytica, que si no lo saben, vamos a discutir de eso, pero si no, busquen así datos Cambridge Analytica. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Y bueno, toda esta masividad de noticias falsas fue interesante porque en años anteriores, Mark Zuckerberg siempre hace como un ring de cuentas a final de años, cuenta lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho y lo que se espera hacer. Hace un live desde su perfil de Facebook. Y antes de 2016, él había dicho que como que se lavaba las manos, como lo mío es una plataforma social de encuentro, Facebook no es un medio de comunicación, así que yo no me responsabilizo por eso. Y por primera vez en 2016, esto lo hacen en diciembre, en diciembre de 2016, finalmente hace un poco un mea culpa y dice que, bueno, Facebook no escribe las noticias que la gente lee en la plataforma, pero ellos están bastante claros que mucho más que distribuir noticias, Facebook es una parte importante del discurso público. Son 3 líneas creo que yo les voy a dejar el link, pero esa cuenta pública fue bastante larga, pero fue como unos segundos que son súper importantes, pues finalmente una red social tan potente como Facebook, que son los que están detrás de Instagram y WhatsApp, empiezan a asumir la importancia que tienen en este discurso público, que tienen políticamente, ¿ya? Y aquí, bueno, también retomamos un poco como cuál es la fuerza social y política que tiene Internet como tal, como les venía hablando la profesora Andrea. Entonces, vale la pena preguntarse cómo va este viaje de Internet, de convergencia digital, a un año de la pandemia. Y aquí les dejaba, pues, están pasando muchas cosas interesantes, muchas cosas a observar, porque primero, y esto lo digo más desde la experiencia de hablar como una persona que tiene tiempo ya trabajando también mucho en marketing digital y estrategias digitales, por eso doy desde hace ya también 3 años un optativo de estrategias digitales. Siempre se ha hablado que las redes sociales, las plataformas, como se han ido creando y como nosotros hemos ido socializando en estas redes sociales de hace un tiempo, eran generacionales. Este, mm, es decir, se dice que Facebook es una red social muy de los boomers o millennials, o sea, personas de 30 años para arriba, hasta los 50 años, en 60 años no tanto. Twitter quizás era como la red social más transversal. YouTube, también bastante transversal, pero con mucha fuerza en personas más jóvenes de 20 a 30 años. Y TikTok, en el momento que salió TikTok hace ya más de 2 años, TikTok definitivamente era como la red social más juvenil, como lo fue en su momento Snapchat, que Snapchat sigue existiendo, pero no tiene el boom y el alcance que tiene ahora TikTok. Que sí, de TikTok era como la red social así súper juvenil, que estaba ahí todas las personas de 25 años para abajo. Llegó la pandemia y eso cambió. Yo estuve en una charla de HotSuite, que HotSuite es una plataforma para trabajar, para programar contenidos en distintas plataformas, y te ayuda con temas de las estadísticas y estrategias. Es una plataforma que facilita el trabajo, sobre todo para los que son community managers. Y ellos decían que algo interesante que pasó con
la pandemia es que ahora las redes sociales todas eran bastante transversales. Y por eso les pongo esta imagen de Judi Dench, una maravillosa actriz. Esta mujer tiene 86 años y durante la pandemia, uy, ahora alguien empezó un carrete. Durante la pandemia se hizo súper viral porque con su nieto empezó a hacer como todos los challenges de TikTok. Y ella ha dado varias entrevistas recientemente en enero que decía que TikTok y estas actividades con el nieto de esta forma, bailar y hacer tonteras, le salvaron, como que le mantuvieron cuerda durante la pandemia. Entonces empezó a ser como más transversal y también quizás otra cosa que decían los de HotSuite, que las redes sociales dejaron de ser como este punto de información y fueron más un punto de encuentro, precisamente por el aislamiento. Y en Chile en particular, se posicionó en el primer lugar en el uso de redes sociales en Latinoamérica. De acuerdo a un estudio de la consultora Criteria, que ellos hacen varias investigaciones de mercado, de comunicaciones, la cantidad de horas cambiaron, eso no lo han actualizado, pero de un promedio semanal de 18 horas, la gente empezó a pasar más de 22 horas una vez que se decretó el confinamiento el año pasado, en marzo, y un estudio de estatistas que también, bueno, ahí hay una cantidad tremenda de estudios. El número de publicaciones realizadas en redes sociales en el país creció un 53% en marzo de 2020. Este, Eso fue un crecimiento con respecto de 2019. Hay que buscar la actualización, no encontré los datos más actualizados. Yo seguro que eso se ha multiplicado, porque estuve en otras charlas y cursos que hizo YouTube, por ejemplo, que hizo YouTube, YouTube y Google, que son la misma gente. Dice que todas las plataformas en cuanto a uso, sobre todo en búsquedas en Google y en YouTube, el tiempo por plataforma creció en un 80% y también, bueno, crecieron, o sea, empezaron a tener muchísimos más usuarios de más de 60 años. También hay algo particular, que estas personas de más de 60 años sí estaban usando YouTube como canal informativo, ¿ya? Este, Llenándolos así de tanta información que ya que tenía algo más. Aquí está, pero vamos para atrás. Ahí me volví un 8, ya, aquí. Siendo así, es interesante todo lo que está pasando, porque, bueno, podemos analizar las redes sociales, enfocados mucho en los medios, pero también socialmente hay muchas cosas que están cambiando. Primero, bueno, esto que estamos en estas clases de esta forma, yo no sé cuántos de ustedes ya han ido a carretes online, esto es como con amigas, amigos, yo ya no sé, ya de hecho hay un punto que me cansé, de hecho en enero, entre enero y marzo me tomé un así descanso total de las redes sociales, cerré redes sociales, especialmente en febrero fue cero, no quería nada, cerré Instagram, cerré Facebook, cerré todo, o sea, tuve un detox de redes sociales, pero ahora estamos hiperconectados y eso obviamente está cambiando la forma en cómo nos enfrentamos a este mundo digital. Y acuérdense también que algo muy interesante que siempre pasa con el mundo digital, que va cambiando en función de su uso, que eso ya se los mencioné más adelante y eso lo menciona, en eso hace mucho foco Henry Jenkins. Lo digital se va transformando y las tendencias también se van transformando en función de cómo nosotros vayamos usando estas plataformas, para bien o para mal. Y por eso, para cerrar, les quiero dejar como esta pregunta en general, si es bueno todo lo que está pasando con esta historia, ya que llevamos de Internet, fíjense todo lo que ha pasado entre lo que le contó Andrea a lo que estamos nosotros aquí hablando, que si se habla como de este gran primer boom de redes sociales, quizás nos tenemos que ubicar entre el año 2007 y 2008, que es el lanzamiento de Twitter y de Facebook. Este, y por eso vale la pena aquí mencionar a Nicholas Carr, que es un escritor estadounidense muy enfocado y bastante muy crítico en temas de tecnología, que hace varios años, de hecho con el lanzamiento de su libro que está haciendo Internet con nuestras mentes, eso fue en 2011, se preguntó si nos está volviendo Google más estúpidos.
porque según Carr, nosotros nos estamos volviendo más vacíos, más superficiales y sin capacidad para procesar información, a tener contenidos, y también estamos siendo incapaces de analizar una asociación de informaciones y reproducirla elaborando conclusiones. Y eso es algo muy importante. Quiero que ustedes se respondan a esta pregunta, piensen si ustedes están siendo lo suficientemente eh, analíticos, si están siendo lo suficientemente conscientes de todo lo que está pasando en lo digital, de cómo compartimos información, de cómo la consumimos, desde dónde la consumimos, cómo estamos usando estas plataformas. Este, mm, que hay muchas cosas más que no quiero como ahondar tanto acá porque me interesa conversar con ustedes, pero pensé que estas clases, especialmente en esta modalidad, son entretenidas es teniendo la contraparte, la opinión de ustedes. Así que les dejo esa conclusión, o sea, no conclusión, no, esa pregunta, si es bueno todo esto que está pasando. Siendo así, aquí hasta aquí lo dejamos. Si se dieron cuenta aquí, hicimos mucho un foco en convergencia digital, cómo está pasando, porque bueno, Internet vino a transformar todo y por eso estamos teniendo aquí un ramo que se llama herramientas digitales. Por eso tenemos un ramo donde primero empezamos con la profesora Andrea hablándole un poco de la historia de Internet y por eso ahora estamos aquí quizás un poco más contemporáneos, hablando cómo las redes sociales lo están cambiando todo y lo siguen cambiando. Y cómo es muy importante que ustedes como periodistas estén muy conscientes de cómo se está usando, de cómo nos estamos informando por ahí. Entonces, cualquier duda, aquí está mi correo y también les dejo a propósito de este GIF de Keanu Reeves diciéndole que gracias por llegar hasta acá. Dejen sus comentarios si llegaron hasta acá. También porque Keanu Reeves es interesante, pues es un hombre como muy alejado de las redes sociales y su carrera como que había tenido un bajón y de repente empezó a ser como muy querido, en un momento, hace como 3 años ya empezó a ser llamado el novio de Internet, pues empezaron a compartir en Internet muchas instancias, sobre todo ruedas de prensa, cómo es él cuando se encuentra con sus fanáticos en la calle, es como un tipo muy humilde, muy simpático, muy cercano. Entonces, gracias a Internet, ahora como que Keanu Reeves es un tipo nuevamente muy querido, a pesar de que estuvo un tiempo alejado de todo. Eh, Así que bueno, gracias a Internet, las redes sociales, este hombre empezó a brillar como merece brillar. Dicho eso, muchas gracias y lo dejamos hasta acá. Hasta acá, hasta acá, hasta acá. Ahora sí. Chao.